Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 10 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo se hace un contraste entre los ídolos y Dios, el único Dios verdadero. No hay otro fuera de Él. Pero los humanos se han inventado ídolos, dioses a su manera. Algunos eran de metal, otros de madera y muchas cosas más, pero estos dioses no servían de nada, porque estos dioses no escuchaban, no veían, no podían atender las necesidades. Pero el único Dios verdadero que está en los cielos, el creador del universo, los cristianos, o más bien los israelitas, y primero los pueblos paganos no querían reconocer a ese Dios, y luego los israelitas terminaron haciendo lo mismo que esas naciones paganas. Por eso Dios envía su mensaje aquí a través del profeta Jeremías. Así que en los primeros versículos hasta el versículo 16, allí aparece esta condenación o esta comparación más bien entre Dios y los ídolos, los paganos, para dar a entender que esos ídolos no son nada. Y luego del versículo 17 al 25, que termina el capítulo, viene el asolamiento de Judá, un momento triste. Todo porque ellos escogieron servir a los dioses y no al Dios creador del universo. Te invito entonces a leer este capítulo. No vamos a centrarnos en cada versículo porque tú lo puedes entender sin necesidad de explicar. Simplemente te voy a leer el capítulo y haremos algunas anotaciones, pero lo que quiero es que tú leas la Biblia y entonces reflexiones en los mensajes que Dios tiene para ti. Dice el versículo 1, Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Mira que esta palabra redunda en los textos del profeta Jeremías. Cada mensaje que él da le pone el énfasis, es palabra de Dios. Porque es así, querido hermano, tú y yo debemos hablar siempre palabra del Señor. Porque este es el mensaje que Dios ha enviado a su pueblo. Este es el mensaje que Dios ha enviado. Dios escogió al pueblo suyo para dar una solemne verdad, la verdad más solemne que se le haya encargado alguna vez al ser humano. Y este es el mensaje de Dios. Dice el versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No deben practicar lo que ellos hacen, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En el pueblo, entre los pueblos paganos había temores. Por ejemplo, los egipcios a veces le tenían miedo a la oscuridad, y las naciones paganas tenían miedo a algunas señales que se hacían en los cielos, porque ellos veían que esas señales eran como cuando los dioses estaban enojados. Esos dioses que ellos mismos tenían allí en sus casas les infundían terror, furor, miedo. Imagínate, en vez de darles tranquilidad, en vez de darles protección, estos dioses lo que hacían era infundirles furor, temor más bien, miedo. Esto es así. Entonces Dios es quien nos da tranquilidad, Dios es quien nos da paz, tranquilidad, serenidad. Ese es Dios. Él no nos da temor, Él no nos infunde terror, no, Él quiere darnos protección. Por eso dice la palabra del Señor, Cristo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es nuestro Dios, querido hermano. Otro texto, Juan 16, estas cosas escribo para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, nótese bien, el pueblo de Israel estaba tomando las prácticas de los paganos, y ellos también llegaron a tenerle miedo a las señales de los cielos. Cada vez que el cielo se oscurecía, esto era una cosa terrible. Cada vez que había eclipse, ellos se asustaban, se amedrentaban demasiado porque pensaban que los dioses estaban enojados. Pero esos dioses eran de madera, esos dioses eran de metal.
no escuchaban, no veían. ¿Qué podían hacer? Nada. Por eso Dios les advierte, no tengan temor de ellos. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Ahora, nótese bien que aquí se menciona el temor que Dios produce. Y ahora me puede decir, pero no que los paganos, los ídolos, los dioses falsos, esto era lo que producían temor también. Y ahora Dios dice que Él también produce temor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Recuerda que esto ya lo hemos estudiado, ya lo hablamos cuando llegamos al libro de los Salmos, hablamos sobre el temor de Jehová, pero quiero repetirlo una vez más. Cuando llegamos a Eclesiastés también hablamos allí, pero quiero repetirte ese concepto. El temor está dividido en dos secciones o en dos facciones, en dos ideas. Uno, el temor positivo, y dos, el temor negativo. Esas dos clases de temor son los que hay. Cuando Dios dice que tú y yo debemos temerle a Él, es un temor positivo. ¿Cuál es el temor positivo? El temor positivo es aquel respeto, aquella reverencia, aquella obediencia que le damos a Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia, allí cuando Moisés, puedes ir al texto bíblico allí en Éxodo, Moisés se presenta ante Dios en la zarza ardiente, o más bien Dios se presenta ante Moisés en la zarza ardiente. Y Moisés, cuando ve curioso cómo la zarza ardía pero no se consumía, él se acerca y la voz de Dios le dice: quita el calzado de los pies, porque el lugar en el cual estás, tierra santa es. Moisés en ese momento, dice el texto bíblico, puedes ir allí a Éxodo, y el texto bíblico dice que Moisés sintió temor. Pero ese temor es un temor positivo. ¿Por qué? Porque Moisés inclinó su rostro y se postró ante el Señor. Ese es el temor positivo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Una reverencia, un respeto ante Dios que nos lleve a postrarnos y a adorarlo. Temor al ver su majestuosidad, al ver su poder, al ver su omnipotencia. Entonces esto nos lleva a respetarlo, a reverenciarlo, a obedecerlo, pero sobre todo ese temor nos lleva a amarlo. Así que el temor positivo es amar a Jehová. Cuando tú amas a Dios, lo obedeces, lo respetas y lo reverencias, lo adoras. Ahora, el otro tipo de temor, el temor negativo, es aquel que tuvo Adán y Eva cuando cometieron el pecado. Recuerda esa historia allí en Génesis. Ellos comieron de la fruta que Dios le dijo que no comieran. Primero Eva comió, luego se lo dio a Adán. Y cuando los dos comieron, dice el texto, que se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, porque ese es el resultado. El pecado nos produce vergüenza, nos avergüenza. Así que ellos se avergonzaron porque estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero luego escuchan los pasos de Dios que venía por el huerto. Y en ese momento dice el texto bíblico que ellos sintieron miedo y salieron huyendo, pavorizados, horrorizados, salieron corriendo y se escondieron. ¿Por qué? Porque el pecado produce miedo. Este es el pecado, produce vergüenza y miedo. Y luego entonces, cuando Dios llama a Adán, dice el texto bíblico, puedes leer allí en Génesis, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? Y Adán le dice: Señor, es que estaba aquí y tuve miedo de ti y por eso me escondí. Pero esa expresión que aparece allí es temor, tuve temor. Y ese temor no es un temor positivo, sino un temor negativo. Es aquel que me hace huir de Dios. Es aquel que me hace sentir horrorizado, pavorizado ante Dios, y entonces salgo corriendo. Ese es el temor negativo. Esto era lo que sentían los paganos con esos deidades, con esos dioses que tenían. Y ahora el pueblo de Israel también lo estaba haciendo. Pero Dios dice: no tengan temor, no tengan miedo de esos dioses, porque esos no son nada. Más bien tengan temor de mí, es decir, respétenme a mí, obedézcanme a mí. Dice el versículo 8: todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo.
Y ahora viene para mí el texto clave de este capítulo. El clímax, el centro de este capítulo. Versículo 10, mira lo que dice. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Este es nuestro Dios, querido hermano. Un Dios poderoso, un Dios potente, omnisapiente, omnisciente, omnipresente. Todo, Él es el todo, querido hermano. Debemos reconocerlo, debemos obedecerlo y servirle por amor. Esta es la idea del profeta Jeremías, o es lo que Dios quiere dar a entender a la nación a través del profeta Jeremías. Que ellos entiendan, que ellos comprendan, ellos vean que los dioses a los cuales están adorando no son nada, son madera, son piedra, son metal, pero no sirven de nada. Pero el Dios creador del universo que les está hablando allí, Él sí ve, Él sí escucha. Él sí les habla y les puede ayudar, y Él está pidiendo que le teman, que le obedezcan, que le amen, que le sirvan con alegría y con gozo. Querido hermano, este texto o esta lección o este mensaje debemos aplicarlo a nosotros hoy. Dios quiere hablar a tu corazón en este momento, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Dios quiere tocar tu mente, Dios quiere tocar tu corazón, quiere entrar en tu vida, y Él quiere que tú le respetes, que tú le temas, que tú le obedezcas, que tú le sirvas por amor, para que Él pueda estar en tu vida y llenarte de paz. Por eso escucha al Señor, abre tu corazón y deja que Él entre. Deja de ser terco, testarudo, deja de ser así, necio. Más bien, ríndete a los pies de Cristo Jesús. La nación de Israel, mira, estaba pervertida, no querían escuchar, estaban alejándose cada vez más. Sin embargo, Dios insiste e insiste porque Él quiere salvar al ser humano. Y ahora del versículo 17 en adelante, el texto viene a hablar acerca del asolamiento que vendría sobre Judá. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así dijo Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Esto es lo que está reflexionando el profeta Jeremías para que la nación entienda. Los sufrimientos, los padecimientos, las crisis que están enfrentando ahora no son resultado de Dios, no es culpa de Dios, sino que es resultado de la mala acción del pueblo, del mal camino que escogieron. Esto es algo claro que nosotros debemos tener en nuestra mente. Cuando sufrimos, no es culpa de Dios. El sufrimiento no es culpa de Dios. El sufrimiento es una decisión que nosotros, los seres humanos, tomamos. Decidimos aceptarlo cada vez que aceptamos lo que el enemigo nos ofrece. Sin embargo, hoy Dios quiere darnos paz, quiere darnos tranquilidad a pesar de tanta violencia y maldad que hay en el mundo. Solamente debes abrirle tu corazón. El texto sigue diciendo muchas cosas más, pero te invito para que tú leas, por favor, todo el capítulo y entonces entiendas que Dios quiere salvarte, que Dios te ama, que Dios quiere darte poder, quiere darte fortaleza, quiere darte esperanza, quiere levantar tu ánimo, quiere darte salud, sanarte y ante todo quiere darte la vida eterna. Pero tú y yo hoy debemos tomar una decisión drástica, determinada, servirle, obedecerle y amarle solamente a Él y andar siempre por sus caminos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 10 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!